Bueno, vamos a ver cómo hacemos un histograma, cómo construimos un histograma a partir de la tabla de frecuencia. Ya sabemos cómo hacer la tabla de frecuencia y los datos que nos dan. Entonces, para el histograma, que es este, los valores que se van a tener en cuenta son el intervalo de clase en el eje horizontal, intervalo de clase, eje horizontal, el que está acostadito. Y la frecuencia es el eje vertical. La frecuencia, como su nombre lo dice, es la frecuencia con que se muestra un dato en cierto intervalo. Entonces, aquí tenemos los intervalos de clase que van del 92 al 107, del 92 al 107, del 107 al 122, del 107 al 122. ¿Qué pasa? Que no vamos a volver a colocar el 107, sino que aquí mismo vamos a ir hacia el otro intervalo. Y así sucesivamente hasta este último intervalo, que es el 108. Entonces se toman estos intervalos y se van intercalando, o sea, no los vamos a repetir, sino que vamos a hacer del 92, como muestra aquí, del 92 al 107, del 92 al 107, del 107 al 122, ya tenemos el 107, del 107 al 122. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es su frecuencia? En este intervalo, la frecuencia es de 5. Miren, aquí lo mostramos, entonces va a quedar en el eje X en el número 5. Entonces ahí hacemos nuestro primer bloquecito, por decirlo así. El segundo intervalo tiene 3 datos en frecuencia y lo colocamos en 3, que es el número de datos o la frecuencia donde está este intervalo. Así con todos. En el siguiente intervalo de clase hay 10 datos, entonces lo colocamos en el punto 10 del eje vertical, que es la que nos marca la frecuencia. Entonces vemos que vamos haciendo así, la marca de clase y la frecuencia, que es este numerito. Seguimos 9, de 137 a 152, de 137 a 152 hay 9 datos, entonces lo colocamos en la línea del 9, igual con el siguiente y el siguiente. Y listo, así de fácil construimos nuestro histograma de tabla de frecuencia. Un histograma, este es un polígono, y ahorita vamos a ver el otro polígono, que es la ojiva. Entonces, el histograma son los datos que debemos colocar: intervalos de clase eje horizontal, frecuencia eje vertical. Siempre vamos a hacer así. El histograma se hace de esa manera. Entonces son los dos datos importantes que tenemos que tener para construir nuestro histograma. ¿Ok? Bueno, antes de irme con la otra, quiero darles unos consejos sobre las conclusiones, porque siempre piden conclusiones al respecto del histograma o de la tabla de frecuencia, a ver qué conclusiones sacamos respecto a eso. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir el máximo porcentaje compartido por dos clases, que vemos que tienen el mismo porcentaje. Podemos decir que el mínimo porcentaje es compartido por dos intervalos de clase. También podemos decir, en estos casos, identificar cuál es el número menor y cuál es el número mayor, y decir, en este caso, como son personas que entran al parque, podemos decir, en el parque no entran menos de 92 personas en este transcurrido de tiempo o de días, o lo que coloquen ahí, si son días, si son meses. Podemos identificar el menor valor y el mayor valor, y así concluir con eso. No entraron más de 182 personas en el parque en ese transcurrir de tiempo, por decirlo de esa manera. Entonces siempre tenemos que identificar qué conclusiones podemos dar con respecto a los valores que tenemos aquí. Entonces las conclusiones son fáciles porque son los valores que aparecen, y no debemos de pronto de ahondar en otras cosas, sino que, por ejemplo, decir no, el mayor valor o el mayor pico fueron en dos intervalos de clase, que aquí mostramos que tienen el mismo valor, y podemos concluir eso.
Entonces ahora sí nos vamos para la ojiva. Bueno, ahora en la ojiva también es un polígono que es bastante sencillo organizarlo. Después que nosotros organicemos bien la tabla de frecuencias y tengamos los valores correctos, hacer estos dos diagramas va a ser un poco más fácil, ¿sí? Porque vamos a tener los valores correctos. Entonces, en este caso particular que les mostraron aquí, no les pidieron sacar la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula, pero yo se lo hice porque en la ojiva sí necesita ese dato. Por eso que de pronto le dijeron que no hiciera en la ojiva porque no estaba ese dato, pero con este dato sí la podemos hacer y le vamos a explicar cómo. Entonces, para la ojiva se necesitan dos datos, que es la marca de clase, que ya sabemos que es la suma de estos dos números dividido entre 2, y nos da nuestra marca de clase versus la frecuencia absoluta acumulada. Entonces es como una recta del eje vertical y el eje horizontal. ¿Listo? Es como el plano cartesiano, por decirlo así. El eje X, el eje Y y el eje X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La marca de clase, que es esta, la marca de clase, la vamos a poner en el eje horizontal, en el eje que está acostado. Ahí va la marca de clase. Y la vamos a poner de menor a mayor, o sea, estas marcas así, van así. Las vamos a ir colocando. Luego vamos a colocar los valores de la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula, que recordemos que se crea colocando este mismo número acá y vamos sumando así en diagonal. Vamos sumando y aquí debe dar el valor, el número de datos. En este caso habían 48 datos. Entonces vamos colocándolo así. La marca de clase, esta, su frecuencia absoluta acumulada es 5. Entonces identificamos el número 5. Acá en este caso está de 10 en 10, pero lo vamos a ir organizando de esa manera, buscando el número que corresponde. Entonces en este caso 14.55, que es la marca de clase, corresponde con 5 datos y lo vamos colocando ahí, vamos poniendo el punto. Luego la siguiente marca de clase nos dice que son 17 datos y vamos colocando los puntos donde corresponden, así como un plano cartesiano. Entonces, cuando ya tenemos los puntos, simplemente trazamos la línea de punto a punto, de cada punto a cada punto. Y listo, así tenemos nuestra ojiva. Entonces recordemos que los datos para la ojiva son la marca de clase, eje horizontal, y la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula, eje vertical. ¿Ok? Entonces, listo, así tenemos nuestra ojiva, que es bastante sencilla. Luego que ya tengamos los puntos, unimos los puntos y listo. Es como si fuera un plano cartesiano. Listo, bueno, entonces con eso terminamos.